Bueno, fue algo imprevisto que realizamos el auxiliar Blas y yo, con mucha ayuda para ustedes, obvio, para que les vaya súper bien en su examen que ya aquí, de aquí a 2 días, si no me equivoco, el día martes. Ya, me presento para los que no me conocen, soy el auxiliar Anderson Flores del grupo F2 con el doctor Dorado. Entonces vamos a comenzar y toda esta tarde vamos a tratar de hablar solamente los puntos más importantes a nuestro parecer en este caso, lo que posiblemente pueden llegar a preguntarles y lo que se ha preguntado todo este tiempo, ¿no? Ya, cualquier duda, entonces cualquier cosa, ustedes activan sus micrófonos sin ningún problema, no tengan miedo, igual participen, si yo hago alguna pregunta, no pasa nada si se equivocan, aquí estamos para equivocarnos, donde no se tienen que equivocar es en el examen, ¿ok, jóvenes? Aquí equivoquémonos todo lo que nosotros queramos, pero en el examen no. ¿Ya? Sin más que decir, comenzamos. Entonces, ayer con el auxiliar se quedaron hasta, si no me equivoco, el nervio frénico, ¿ya? Pregunta de examen. ¿Delante de qué músculo va a pasar este nervio? ¿Ya? ¿Delante de qué músculo? Los músculos escalenos, ayer le habló el auxiliar, tienen que saber muy bien qué estructura, más no tanto su inserción y su origen, aunque sí me parece muy importante, pero lo más puntual es que tienen que saber qué estructuras va a pasar por delante, en este caso, de estos músculos. A ver, recordando un poco, ¿qué estructuras me pasan por delante del músculo escaleno anterior? Vamos, jóvenes, recuerden, esa es pregunta de examen. Hello. ¿Qué estructuras pasan por delante del músculo escaleno anterior? Recuerden. Mm, no. La vena sud, la vena subclavia, ¿ya? Y el nervio frénico. Esas estructuras, ¿ya? En el cadáver, por ejemplo, se ve el nervio frénico como pasa por delante de este músculo, ¿ya? Importante eso, pregunta de examen. Principalmente estas dos estructuras van a pasar por delante de este músculo escaleno. Ahora, recordemos que el músculo escaleno anterior, en este caso, se va a insertar en la primera costilla. Y el escaleno medio, de igual manera, se va a insertar en la primera costilla. Ahora, yo les pregunto, ¿qué estructuras va a pasar entre el escaleno anterior y el escaleno medio? El plexo braquial y la arteria subclavia. Perfecto, ¿ya? Principalmente esos dos vasos, ese nervio y ese vaso, ¿ya? Principalmente eso, ¿ya? Con que ustedes sepan esa partecita, belleza, ¿ya? Eso recordando, en este caso, los músculos escalenos. Es pregunta de examen, joven. No se sorprendan si eso les entra ya. Ahora vámonos directamente a tórax y vamos a comenzar con este tema, ¿no? Rapidito, violento, que vendría siendo el mediastino, ¿ya? Recordemos que el mediastino noma es solamente un espacio virtual, ¿ya? Es un espacio virtual que se va a encontrar, en este caso, recubierto por ¿quiénes? Por el pulmón, ¿ya? Por el pulmón. De manera violenta, miren, vamos a delimitar lo que viene siendo el mediastino. Recuerden, el mediastino simplemente es un espacio virtual donde se van a encontrar diferentes estructuras, ¿ok? No es un órgano como si, ya, no es una estructura ni nada, es un espacio virtual donde está compuesto, ¿por qué? Por órganos que se encuentran en todo este espacio. Delimitemos el mediastino. ¿Cuáles son sus límites? En el límite superior vamos a ver qué es la abertura torácica superior, ¿ya? Miren, esta parte que estoy señalando con mi puntero vendría siendo la apertura torácica superior. En el límite inferior, miren que vendría siendo el límite este gran musculito,
el músculo de la respiración, que vendría siendo el diafragma, ¿ya? En mi parte anterior, miren cómo va a estar este huesito que vendría siendo el esternón, tanto el manubrio, el cuerpo y su apófisis sifoides. De manera así igual van a estar un poco los cartílagos, ya los cartílagos costales. En mi límite posterior, miren cómo me va a comprender en este caso las vértebras torácicas, ya desde L1 a L12, ya importante. En este caso el límite posterior, ya. Y miren cómo por adentro, en este caso los límites laterales, pongámosle, vendrían siendo esta capa que envuelve a los pulmones. ¿Cómo se llama esa capa que va a envolver a los pulmones? Pleura. Pleura. Las pleuras, perfecto. ¿Ya? Y después más pronto vamos a hablar sobre lo que viene siendo el pulmón y cómo va a dejar muchas impresiones debido a que vulgarmente abraza a todos los órganos que se encuentran. ¿Ok? Entonces, miren, de esa manera vamos a delimitar lo que viene siendo los límites de quién? Del mediastino. ¿Ya? Ahora, vemos que el mediastino, en este caso, se va a dividir en dos. Pausa. Ah, sí, no sería su puntero, creo. ¿No se ve? ¡Ah! No me digan. No, A ver, No, a ver, no a se ver. ve. Ahí. Sí se ve. Ah, ahora sí. Ya. Ahora sí. Ah, ahora sí, ¿no? Ahora sí lo logran ver. no, yo no lo veo. Creo lo tengo No lejos. se ve, Auxi. No, no Yo se No se ve. tampoco ve. veo. Ya, Sí. vamos a ver, a hacer una cosita entonces para... fa- Vamos a hacerlo de nuevo. Ahora sí. Ahora lo veo, ahora sí lo se ve. Ah, ya. Ya. Entonces, vamos a decir que el mediastino se va a dividir en dos ya, debido a una línea imaginaria que va a pasar por la mitad de este, que vendría siendo este plano, un plano imaginario, una línea imaginaria denominado plano torácico transverso. Miren, esta línea imaginaria va a ir desde este punto, en este caso que estoy marcando con mi puntero, ¿saben cómo se llama? La unión del manubrio con el cuerpo del esternón. El ángulo de Lois. El ángulo de Lewis, ¿ya? Desde este punto hacia posterior, aproximadamente en el disco intervertebral de T4 y T5, va a haber una línea imaginaria, ¿ya? Que en este caso me va a dividir al mediastino en un mediastino superior y un mediastino inferior, ¿ya? Ahí delimitamos un poco. Y vamos a estudiar cada una de estas estructuras que nosotros vamos a ver en este espacio. Ya, miren cómo en este caso yo les decía que vamos a dividir el mediastino en dos, en un mediastino superior e inferior, desde el ángulo de Lewis hasta aproximadamente el disco intervertebral de T4 y T5. Ahora, miren cómo en este caso, el que más me llama la atención, el mediastino inferior se vuelve a dividir en otros tres mediastinos, ¿ya? En un mediastino anterior, un mediastino medio y un mediastino posterior. En cambio, el mediastino superior solo vendría siendo un único espacio, ¿ya? Simplemente sería mediastino superior. Miren, esa es la línea imaginaria transversa torácica, ¿ya? Mediastino superior, mediastino inferior, como les decía, que se va a dividir en tres, en un mediastino anterior, un mediastino medio y mediastino posterior. Ya, violentamente vámonos con quién, con el mediastino superior. Ya, miren qué estructuras, principalmente, preguntas de examen son, ¿qué estructuras se van a encontrar en este caso en cada mediastino, ya? Ustedes tienen que tener en este caso, si bien hay muchas estructuras, tienen que tener en este caso una memoria fotográfica más o menos de este dibujo, ¿ya?
e imaginar. Imagínense, pucha, si ustedes tienen una memoria fotográfica y más o menos se imaginan qué estructuras se encontraba a este nivel, la van a hacer fácil. ¿Ya? Ese es el truquito nomás. Ya, en este caso estudiamos qué estructuras vamos a encontrar en el mediastino superior. ¿Ya? Principalmente vamos a tener al timo, ¿ya? Al timo. Vamos a tener al timo y sus restos, ¿ya? Sus restos que van a ser grasa adiposa. Vamos a tener al callado de la aorta, pero ahora no se llama callado de la aorta. ¿Saben cómo se llama? Actualmente ya no utilizan ese nombre. Arco aórtico. El arco aórtico. Muy bien. Y miren cómo del arco aórtico salen tres ramas importantísimas. ¿Cuáles son esas tres ramas? El tronco braquioencefálico, arteria subclavia y el carótida común. Carótida común, ¿qué? Izquierda. Izquierda, muy bien. ¿Ya? Miren cómo así, nombrando varias estructuras, ya sabemos que van a pertenecer a este mediastino. De igual manera, vamos a tener, miren, cómo a esta, tanto a la arteria carótida común izquierda y al tronco brachiocefálico, me lo va a pasar por encima esta gran vena. ¿Cuál es esta gran vena que estoy mencionando acá? Solo esta porción. Vena brachiocefálica del lado Izquierdo. izquierdo. Y aquí también tenemos el otro, que es la vena brachiocefálica derecha, ¿ya? La vena brachiocefálica derecha. Y miren cómo en el mediastino superior, simplemente la parte superior de esta gran vena, que es conformada por la vena brachiocefálica derecha e izquierda. ¿Cómo se llama? La cava Vena superior. cava superior. Vena cava superior, excelente, ¿ya? Solo la parte superior, ojo, solo la parte superior vendría a formar parte ¿de quién? Del mediastino superior, ¿ya? De igual manera, miren, a este nivel, en este angulito que les estoy mostrando acá, está desembocando una estructura importante para mis preguntas de examen. ¿Qué estructura desemboca en este caso en el nivel de unión de la vena yugular interna con la vena subclavia? ¿Cómo se llama este verdecito que estoy señalando acá? El conducto torácico. El conducto torácico. Bien, ¿dónde drena el conducto torácico? ¿Cómo se llama esa unión? ¿O dónde En drena? el arco yugulosubclavio. Ángulo. Ángulo. Ángulo yugulosubclavio, ¿qué? Izquierdo. Izquierdo, perfecto. No se olviden de la disposición porque también hay un ángulo yugulosubclavio derecho, ¿ya? Pero aquí va a drenar otra estructura, más no el conducto torácico. El conducto torácico es netamente del izquierdo, ¿ya? Vean cómo en este caso también está discurriendo por acá, miren, este nervio que va a formar parte del paquete vasculonervioso. ¿Cómo se llama? Vago. El nervio vago, excelente. Miren cómo el nervio vago va a descender y miren que va a abrazar, y no solo abrazar, sino va a volver, lo va a tipo cabalgar, va a volver por acá atrás. ¿Ya? ¿Cómo se llama este nervio que está envolviendo, en este caso abrazando y nuevamente regresando hacia la parte superior? Laringio recurrente. Excelente. Ya es el nervio laringio recurrente. Y ustedes ya saben a quién es el nervio laringio recurrente, ¿ya? Ahora, pregunta de examen joven. De igual manera, miren, vamos a encontrar a un nervio vago derecho, frente izquierdo. Y a este nivel vamos a encontrar al derecho. Pero, ¿a quién está cabalgando o a quién está, por dónde está discurriendo este nervio laringio recurrente del lado derecho? ¿A qué arteria? Subclavia. ¿A la subclavia qué? Derecha. A la subclavia derecha. Pregunta de examen jóvenes. Tienen que saber ustedes de a quién envuelve, o en este caso, a quién rodea cada laringio recurrente. Porque miren, no es el mismo. El nervio laringio recurrente izquierdo está bordeando ¿a quién?
a la aorta, o en este caso al arco de la aorta, mientras que el nervio laringio recurrente derecho está bordeando ¿a quién? A la subclavia derecha, ¿ya? A la subclavia derecha. Importante eso. Luego tenemos a estos nervios que yo les decía hace rato. ¿Cuáles son estos nervios? Miren, está pasando por delante del escaleno anterior. El nervio frénico. Nervio El frénico. nervio frénico, ¿ya? Al nervio frénico. Importante eso. Vamos a tener también a la tráquea. Y por detrás de la tráquea, ¿qué órgano se encuentra? ¿A quién está unido la tráquea? Esófago. Al Esófago. esófago. El ¿Ya? Al esófago. esófago. ¿Ya? Al esófago. Solo que en esta visión no se puede ver. Pero si nosotros sacamos la tráquea, ahí vamos a ver al esófago. ¿Ya? Y también vamos a encontrar a los nódulos linfáticos paratraqueales, que en esta imagen no se logra ver. Pero estas estructuras que yo les acabo de mencionar, importantísimas, del mediastino superior. ¿Ok? Miren, ahí podemos ver de una manera más, si sacamos el corazón, ver los diferentes vasos, ¿no? Y de igual manera. Y este es el contenido que nosotros acabamos de nombrar. ¿Ya? Eso simplemente sería mediastino superior. Vámonos con el mediastino inferior, empezando por el mediastino anterior, ¿ya? Empezando por eso. En este caso, son los límites del mediastino anterior no es más que la parte posterior del esternón con el pericardio, ¿ya? Con el pericardio. Y vamos a encontrar estructuras no tan llamativas en esta parte, ¿ya? Vamos a encontrar simplemente a quién, al timo y sus vestigios que este va a dejar. Porque miren, aquí tenemos el timo que es grande, que está envolviendo, en este caso se está apoyando por los grandes vasos. Pero ¿ustedes creen que a nuestra edad tenemos el timo de esta manera o de este tamaño? No, ¿Qué dicen No. ustedes? No. no. No, ¿por qué no? El timo es un órgano de defensa, ¿ok? Que principalmente va a predominar en niños, ¿ya? En niños. A medida que nosotros vamos creciendo, el timo se va atrofiando. ¿Qué quiere decir atrofiar? Que va a disminuir su tamaño, se va reduciendo hasta quedar simplemente una grasa adiposa, ¿ya? Que se va a confundir, miren, aquí les muestro una imagen mejor, que se va a confundir con esto. Miren, esto es grasa adiposa, ¿ya? Esto es grasa adiposa. A medida que nosotros vamos creciendo, el timo se hace de esa manera, ¿ok? Entonces vamos a tener en el límite, en el contenido del mediastino anterior, ¿a quién? Al timo y sus vestigios. Vamos a tener a ligamentos, ¿ya? Ligamentos externo-pericárdicos, ¿ya? Del esternón y del pericardio, ¿ya? Vamos a tener, en este caso, ramas de la arteria carótida interna, ¿ya? Ramas de la arteria carótida interna y nódulos perilinfáticos, ¿ya? Nada más. No hay más estructura llamativa en este caso que los ligamentos para mí serían, ¿ya? Ligamentos externos pericárdicos. Miren, ahí como yo les decía, cara posterior del esternón y el pericardio, parietal anterior, los límites y su contenido. Vamos al mediastino medio. De aquí entró, bueno, no entró, ¿no? Pero las estructuras que encontramos acá en el mediastino medio vendrían siendo, yo creo, las más llamativas e importantes. ¿Ok? ¿Qué estructura importantísima vamos a encontrar en el mediastino medio? ¿Alguien me puede decir? El corazón. El El corazón. El corazón. El corazón es el más importante, bueno, en este caso sería el órgano más importante. Pero como es el más importante y el más obvio, los doctores no le van a preguntar eso. Ya, y si se las preguntas, pues ya la tienes regalada, digamos. No tienen cómo pelar de ahí. ¿Ya? Entonces veamos qué estructuras nosotros vamos a encontrar acá. ¿Ya? Primeramente, vamos a encontrar a la capa que va a envolver al corazón, que vendría siendo el pericardio. ¿Ya? El pericardio. Vamos a encontrar al propio corazón. Miren, de igual manera, vamos a encontrar a la parte ascendente de ¿quién? De la aorta. Miren cómo el pericardio
me va a, en este caso, pongámoslo así, a delimitar tanto el mediastino superior, que va a ser fuera del pericardio, y el mediastino inferior, en este caso el medio, que va a ser hasta acá, hasta esta porción. ¿Ya? Entonces vamos a tener, dijimos, al corazón, al pericardio, a la aorta ascendente, que va a ser hasta este nivel. Vamos a tener la porción inferior, de hace rato les dije. ¿La porción inferior de quién? De la vena cava superior. ¿Ya? De la vena cava superior. Y pregunta de examen en jóvenes esto. ¿Quién me desemboca en la vena cava superior? ¿Qué estructura? La vena ácido. La vena ácida. ¿Ya? Eso lo he visto como en unos 3 bancos. En 3 exámenes, creo. Y si les repite eso, bueno, ya, regalado, ¿no? Regaladísimo. Ya, la parte de la desembocadura en sí, para mí, va a presentar, o en este caso va a ser parte del mediastino medio. Pero ahorita vamos a ver cuál es el recorrido real de la vena ácido, ¿ya? Vamos a presentar a quién, a las venas pulmonares. Pregunta de examen, ¿en qué cara del corazón? Bueno, no en este caso del corazón, ¿no? ¿En qué cara del atrio izquierdo va a desembocar las venas pulmonares? Ahí ya les regalé una pregunta. Ya les dije que las venas pulmonares me van a desembocar en el atrio izquierdo. Esto ustedes bien lo saben. Pero ¿en qué cara? Porque recordemos que tanto, o en este caso los dos atrios, van a tener forma de cubo. Y ¿En la tienen que cara estar... posterior? Cara posterior. Ya. ¿Alguien dice otra pregunta, otra respuesta? ¿Nadie? Bien. ¿Ya? En la cara posterior. ¿Ya? También vamos a ver, miren, a estos nervios. A este nerviosito acá que me va a recorrer la parte lateral y me va a dar inervación sensitiva al corazón, que vendría siendo el nervio frénico. ¿Ya? Al nervio frénico. De igual manera, se va a encontrar a este nivel el plexo cardíaco. ¿Ya? Plexo cardíaco. Y ojo, miren, creo que no tengo una buena imagen, pero les quería decir que a nivel más posterior también vamos a encontrar la bifurcación de la tráquea. Ya, esta es pregunta de examen. Esta bifurcación de la tráquea es como un límite que me va a delimitar tanto el mediastino medio del mediastino posterior. ¿Ya? La división. Entonces, si le preguntan en su examen, ¿qué estructura me va a delimitar el mediastino medio del mediastino posterior? Ustedes responden la bifurcación de la tráquea. ¿Ya? Van a estar ahí presentes en el mediastino medio solo los bronquios principales. ¿Ya? Los bronquios principales. Y de igual manera, como no pueden faltar, los nódulos linfáticos traqueobronquiales. ¿Ya? Miren, toda la porción que nosotros hemos mencionado en este nivel. ¿Ok? Pero yo lo que más rescato en este caso, acuérdense bien qué nervio pasaba por acá. Por el medio es el nervio frénico. ¿Ya? No está pasando por acá el nervio vago. ¿Ya? Eso es pregunta de examen porque yo recuerdo una pregunta decía, todas estas estructuras están pasando por el mediastino medio y en las opciones salía el nervio vago. La pregunta decía, todas estas estructuras están pasando por el mediastino medio, perdón, excepto, decía, y ahí estaba el vago, y yo, rapidito, ¿no? El vago. Ahorita lo vamos a estudiar dónde está el vago. ¿Ya? Pero estas estructuras que yo les acabo de mencionar, principal. ¿Ya? Y también tómenlo en cuenta muy bien la bifurcación de la tráquea, que me va a delimitar. Recuerden, la bifurcación de la tráquea me delimita el mediastino medio del mediastino posterior. ¿Ya? Y vamos al mediastino posterior, ¿no? El mediastino posterior, en este caso, vamos a ver o delimitar, como les dije, la bifurcación de la tráquea con la parte anterior de ¿quién? De las vértebras torácicas, ¿ya? De las vértebras torácicas. No tanto como dice el pericardio parietal posterior, claro que sí, ¿por qué no? Pero en las preguntas de examen que yo vi está la bifurcación, ¿ya?
Tómenlo en cuenta esas dos. El pericardio parietal posterior y en este caso la bifurcación de la tráquea. ¿Ya? Y vamos a ver el contenido. Miren, aorta torácica es, ¿ya? La aorta torácica o también llamada descendente. ¿Hasta qué nivel llega la aorta descendente, saben? ¿Hasta qué nivel vertebral me refiero? Le voy adelantando que va hasta T12, ¿ya? Hasta T12. Miren, esta es la disposición real, en este caso, de la vena ácido. Miren cómo la vena ácido me va a drenar toda esta región de la parte posterior. En este caso, la vena ácido es netamente del mediastino posterior, ¿ya? Solo la parte de la desembocadura, miren, aquí está desembocando, o está drenando, sería la palabra correcta, en la vena cava superior. Solo esa región. Y lo demás vendría siendo netamente mediastino posterior. Tenemos a las venas hemiácido, que son del otro lado, en su contraparte, que ahorita no se puede lograr. Tenemos al conducto torácico. Miren cómo el conducto torácico me va a drenar la región. Ustedes tienen que saber qué región me va a drenar, en este caso, el conducto torácico, porque el conducto torácico casi me drena todas las regiones del cuerpo, ¿ya? Digo todas, más no es todas, ¿ya? No son todas, no es toda la región del cuerpo, pero a la gran mayoría sí. Creo que un 75% la drena, toda la linfa del cuerpo, pero el otro 25% es drenado por otro conducto, ¿ya? Tenemos a los nervios vagos, ¿ya? Al nervio vago, no olvidarse de eso, al nervio vago, que es ¿de quién? Del mediastino posterior. También tenemos a los nervios espláncnicos, que no se logra ver de esta manera. Estos dos nervios, memorícenlo bien, tanto los espláncnicos mayores y menores. Al esófago, importante, el esófago, y los nódulos linfáticos, ¿ya? No se logran observar. De acá, en la región posterior, ¿qué es lo? Estructuras importantísimas si no me logro aprender todo. Los dos nervios, el conducto torácico, ya el esófago por descarte, ustedes ya lo sacan. Yo sé que como analizan, pues que está detrás de la tráquea, entonces, pucha, va a ir por posterior, digamos, ¿no? Analícenlo de esa manera, ¿ya? Estos dos nervios, las venas hemiácido, ácido, importantes, ¿ya? Como le dije. Y en otra pregunta, creo que fue la del año pasado, o no sé en qué año, decía igual de esta manera, ¿no? Todas estas estructuras son contenido del mediastino posterior. Ya, excepto, decía. Y en las opciones estaba el nervio frénico. Y ese era el excepto. Porque el nervio frénico, ¿a qué mediastino pertenece? Al ¿En medio. medio? Al medio. Entonces, ajá, exacto. Y de esa manera, ustedes pueden descartar, ¿ya? Aprendan a descartar. Quizás no lograron estudiar todo, pero si ustedes ven las opciones y saben que hay una que no tiene nada que ver de todas las demás opciones, es esa. Por lo menos para si no recuerdan algo en la respuesta, háganlo de esa manera, ¿ya? A mí me sirvió en mi año. ¿Ya? Y esto solo vendría siendo un flash de lo que viene siendo mediastino, todo mediastino, ¿ok? Todo mediastino. Lo importante es que se aprendan sus contenidos, ¿ya? En este caso, tómenle un poquito más de importancia a mediastino posterior y a mediastino medio, ¿ya? Y también a mediastino anterior. Ya luego mediastino superior, yo sé que ustedes así a memoria fotográfica lo hacen, ¿ya? Pero mediastino posterior y mediastino medio, importante. Tanto sus nervios como sus nervios y las arterias, ¿ya? Las venas igual. Si en este caso, igual miren, como les decía, el callado de la aorta o el arco aórtico no pertenece al mediastino inferior. Recuerden eso. Es del mediastino superior. ¿Ya? Igual de esa manera ustedes pueden descartar, analizar. Recuerden tener una buena memoria fotográfica. Solo de esta región. Entonces, sin más que decir, vámonos directamente a corazón.
Yo sé que el corazón es un poco amplio, pero vamos a hablar directamente sobre lo que viene siendo sus cavidades, eh, que en este caso el atrio, vamos a ver qué forma va a tener y qué va a desembocar, porque eso sí es pregunta de examen. Del ventrículo igual vamos a ver a los músculos, a las trabéculas, ¿ya? Y comencemos de una vez. En este caso, vamos con la situación, ¿no? Que va a tener. ¿En qué mediastino se va a encontrar el corazón? Decime, Medio. Ya, exacto. El mediastino se va a encontrar, miren, aparte que va a estar envuelto, o en este caso lo va a abrazar los pulmones, se va a encontrar en el mediastino medio, ¿ya? En el mediastino medio. De un corte transversal, miren nosotros cómo podemos observar al corazón, ¿ya? Va a tener un sostén que lo va a envolver al corazón, denominado el pericardio. Y al corazón van a salir y van a llegar grandes vasos que nosotros ya los hemos estudiado, los hemos visto. Y lo vamos a recordar de igual manera en cada cámara que nosotros vayamos estudiando. ¿Ok? Miren, ahí tenemos al corazón con el pericardio. Hemos levantado los pulmones y observamos que de esta manera vamos a encontrar el corazón. Aquí sonamos al pericardio. Entonces, vamos a ver que el corazón va a tener forma de un cono invertido y va a ser oblicuo, ¿ya? Va a ser oblicuo. Miren, de esa manera, ¿ya? Donde va a tener una base y un vértice o una punta se le denomina, ¿ya? Va a tener un eje longitudinal de abajo hacia adelante con un ángulo de 40 grados, ¿ya? De 40 grados. Miren, va a tener esa dirección netamente hacia la izquierda, hacia adelante y con un ángulo, dijimos, de 40 grados. El apex, o en este caso, lo que viene siendo la punta, va a llegar hasta el nivel inferior de las famosas tetillas, ¿ya? De las famosas tetillas. Ya está el quinto espacio intercostal. Anoten eso. ¿Ya? El apex o el vértice del corazón, ¿a qué nivel, a qué espacio intercostal va a llegar? Al quinto espacio intercostal. ¿Ya? Al quinto espacio. Hablando de un poco más histológico, vemos que el corazón va a tener 3 capas importantes, ¿ya? ¿Cuáles son las 3 capas importantes, bueno, en este caso, que me constituyen al corazón? Vamos de adentro hacia afuera. es el Endocardio, miocardio y el pericardio. ¿Pericardio o epicardio? Epicardio. El Epicardio. epicardio, ¿ya? El epicardio. Ahí tenemos entonces a la más importante, que es el miocardio. Vamos a tener a la membrana interna, que va a ser el endocardio, y al epicardio, ¿ya? Al epicardio. Ya miren que hablando netamente ya de las cavidades, vamos a encontrar a 2 atrios, o también denominados aurículas, pero el Rouvier dice que son atrios, ¿ya? Los menciona como atrios. Y 2 ventrículos, ¿ya? Y vamos a tener en este caso, a ver, yo les pregunto así, una pregunta medio confusa. ¿Cuántas válvulas presenta el corazón? 4. 4. 5. Ya, Seis. dicen 4, dicen 5, dicen 6. 6, dicen 6. 6. ¿Alguien dice más? 6, muy bien, son 6 válvulas. Ya. Aquí nosotros podemos ver solo 4. Las válvulas tenemos la válvula tricúspide, la válvula semilunar pulmonar, la válvula semilunar aórtica y la válvula bicúspide o mitral, pero nos falta otras 2. ¿Cuáles son esas otras 2? La válvula aórtica. Aquí ya mencionamos a la aórtica, que sería la válvula semilunar aórtica, se llama. ¿La de Eustaquio?
La de Eustaquio, ya. ¿A quién pertenece esa válvula? La vena cava inferior. Ya, pertenece a la vena cava inferior, ¿ya? ¿Y la sexta válvula? Tebecio. Al Tebecio, ¿ya? ¿Y a quién pertenece, o en este caso, dónde se encuentra la válvula de Tebecio? En el seno coronario. Seno coronario, perfecto, ya. Ahorita lo vamos a ver bien esa parte, ¿ya? Pero a este nivel solo podemos ver 4, ¿ya? Las que les mencioné: tricúspide, semilunar pulmonar, la semilunar aórtica y la bicúspide o mitral, ¿ya? Miren, tenemos un corte transversal y lo estamos mirando desde abajo. Vamos a ver el engrosamiento, en este caso, ¿no? ¿De quién? Del miocardio, ¿ya? De las capas. Vamos a ir ver al miocardio propio, vamos a ver al endocardio, que es una capa delgadita interna, y al epicardio. Miren, y por afuera del epicardio tenemos a quién? Al pericardio, ya que es una lámina que me va a envolver, en este caso, al corazón propio, ¿ya? Y miren que hay unas pequeñas cavidades, tanto en el epicardio como en el pericardio, que va a discurrir un líquido por ahí, denominado líquido pericárdico, ¿ya? Denominado líquido pericárdico. Ahora, vámonos directamente a estudiar las aurículas o atrios y los ventrículos, ¿ya? Entonces, para estudiar a la aurícula, directamente nosotros lo tenemos que relacionar en forma de un cubo, ¿ya? En forma de un cubo. Ustedes lo tienen que relacionar. ¿Y cuántas caras tiene un cubo? 6. 6. 6 caras, ¿ya? Ustedes tienen que saber así de memoria. Bueno, ya lo saben, imagino que ya lo saben, estoy seguro que ya lo saben. ¿Qué estructuras me va a llegar o se va a encontrar en esas 6 caras? ¿Ya? En esas 6 caras. Vamos en este caso con la cara o pared externa, ¿ya? O cara lateral sería. ¿Qué encontramos en la cara lateral? ¿Alguien? Trabéculas carnosas. Ya tenemos estas trabéculas, ya, trabéculas carnosas, muy bien. Y por fuera de ella, miren, ahí tenemos las trabéculas, ya, ahí tenemos sus posteriores, anterior, ya, saltémonos esta parte, ya. Tenemos las trabéculas o músculos pectíneos, también son denominados, ya. Y vamos a tener también, que aquí no lo incluí, a la orejuela derecha. Esta es la orejuela derecha, por si acaso, ya, que se va a encontrar tanto en la parte superior como en la parte lateral. Ya, importante eso, no se olviden. Orejuela, orejuela derecha. En la parte posterior, ¿qué vamos a encontrar en la parte posterior? Vamos a encontrar a la cresta terminal. ¿Ya? Vamos a encontrar a la cresta terminal, que vendría siendo esta gran elevación que nosotros vemos acá. En este caso, miren, al corazón nosotros lo estamos viendo de lateral, solo que lo hemos abierto, ¿qué? La pared lateral, y lo hemos abierto hacia afuera, ¿ya? Para que se den de cuenta. ¿Ya? Entonces vemos que esta es la parte superior, inferior, anterior, medial, perdón, posterior y lateral. ¿Ya? Quiero que tengan esa disposición. Ya, principalmente en la parte posterior vamos a tener a la cresta terminal, que va a estar a este nivel. Solo como que lo hemos abierto y por eso lo está mostrando acá. ¿Ya? Vamos a encontrar entonces también a esta dilatación. Ayer el auxiliar le decía que a la dilatación tanto de las venas o de las arterias, ¿cómo se les denomina? Se les denomina seno. Seno, ya. Entonces, este vendría siendo el seno de las cavas, ¿ya? El seno de las cavas. Y por último, vamos a encontrar a un tubérculo intervenoso, ¿ya? A un tubérculo intervenoso, denominado tubérculo de Lower. Anoten bien eso,
ya que en esta imagen no se puede ver bien, pero en la teoría nos va a mencionar que vamos a encontrar estas estructuras, ¿ya? ¿Qué vamos a encontrar? Dijimos entonces, la cresta terminal, la dilatación, en este caso, de las venas cavas y el tubérculo intervenoso, ¿ya? Tubérculo de Lowe. Vámonos a la pared anterior. ¿Qué encontramos en la pared anterior? Principal y facilita. El orificio atrioventricular Válvula. derecho. Ya, ¿cómo se llama ese orificio? ¿O por qué? ¿Qué vamos a encontrar ahí? La válvula tricúspide. La válvula La tricúspide. válvula tricúspide. Ya, muy bien. A la válvula tricúspide, a la pared interna. Miren que la pared interna va a estar compuesta por un tabique, ¿ya? Que me va a separar las dos cámaras o los dos atrios, que se denominaría, ¿qué tabique? Inter. Ventricular. No, Interauricular. exacto. Mencionémoslo, o bueno, recalquémoslo, que en este caso, como nos encontramos en las aurículas, va a ser un tabique interauricular, que va a separar a las aurículas. Pero cuando hablemos de ventrículos, ahí recién vamos a encontrar al tabique interventricular, porque ya estamos hablando a nivel de los ventrículos. Pero en este caso van a ser las aurículas. ¿Ya? Encontramos esta fosita igual. ¿Cómo se denomina esta fosita? Fosa oval. La fosa Oval. oval, ¿ya? La fosita oval vamos a encontrar. Y tenemos un anillo, miren, que es un anillo que me va a envolver, en este caso, la fosita oval. El ¿Cómo se anillo de llama el anillo? Biusen. El anillo de Biusen, ¿ya? O también denominado limbo de la fosa oval. Pero es denominado, bueno, en este caso, vamos a encontrar al anillo de Biusen, ¿ya? Anillo de Biusen, principalmente eso. Ahí mencionamos, a ver, la animación, la fosita oval, y el limbo o anillo de Biusen, ya, el anillo de Biusen. Ya, en la pared inferior, escucha, ahí ya hemos mencionado hace rato dos estructuras que van a drenar ahí, o bueno, se van a encontrar a ese nivel. Primero vendría siendo el orificio de la vena cava inferior, ¿ya? La vena cava inferior va a tener una válvula, dijimos. ¿Cómo se llama esa válvula? La válvula de Eustaquio. De Eustaquio, perfecto. Miren que por delante de la vena cava inferior encontramos otra desembocadura de otra vena. Bueno, en este caso sería un seno. ¿Cómo se llama? Seno coronario. Seno coronario. Seno coronario, con su respectiva válvula, que sería De De Tevesio. Válvula la Tevesio. válvula de Tevesio. Muy bien. ¿Ya? La válvula de Tevesio. ¿Ya? Eso es lo más importante en la pared inferior. Y por último vamos a la pared superior. ¿Ya? Que la pared superior en este caso principalmente es la desembocadura de qué vena? Vena cava Superior. superior. La superior. ¿Ya? Entonces, si ustedes se lo saben de esa manera, ¿qué estructuras podemos encontrar en cada pared? Fija, lija, les entra una acá. ¿Ya? Una pregunta acá. El año pasado ya entró de qué desemboca en la vena, en la pared superior. ¿Ya? Este año, qué sé yo, les puede mencionar qué estructura o qué se encuentra en la cámara o en la pared anterior, en la pared medial o en la pared inferior. ¿Ya? En la pared inferior. Así que si ustedes ya se lo sabían esto, belleza, para recordarlo, ¿no? Y también vamos a encontrar una pequeña porción de la orejuela derecha, ¿ya? Pero la principal, ya saben, vena cava superior. Vámonos a la aurícula izquierda. No hay, bueno, en este caso no veo tantas estructuras importantes acá, pero lo vamos a dibujar para que se entienda mejor. De igual manera, la aurícula izquierda va a tener forma de ¿qué? De un cubo. ¿Ya? De un cubo. A ver, denme un ratito que lo voy a dibujar.
de forma rápida. En la pared superior, ¿qué vamos a encontrar? Los orificios de las venas pulmonares. No. Así a grosso modo, tanto la pared superior e inferior, vamos a encontrar netamente músculo, ¿ya? Tejido muscular, ¿ya? Músculos nomás. Músculos de tercer orden, que próximamente se los voy a mencionar, ¿ya? Esas dos paredes no son tan importantes, ¿ya? Porque simplemente vamos a encontrar los músculos. Ahora, vámonos a la pared lateral. ¿Qué encontramos en la pared lateral? O externa. El orificio de la orejuela izquierda. Orejuela izquierda, perfecto. Ay. La orejuela izquierda, ¿ya? En la pared medial, a ver, analicen un poquito qué encontramos en la pared medial, con lo que ya hemos visto. Tabique El interno. septo. ¿Cómo? El septo interno. Aquí estoy dibujando algo. ¿Qué es eso? Lo que te digo. Agujero oval. Agujero oval. Fosa oval. Porque recuerden que a este nivel, ¿quién va a estar? El otro atrio, pues, ¿no? Y les dije, ¿no? ¿Qué tabique me separaba al atrio izquierdo del atrio derecho? Interatrial. El interatrial o interauricular, exacto. Entonces, si ustedes se dan de cuenta, la pared medial, en este caso de la aurícula derecha, y la pared medial de la aurícula izquierda vendría siendo la misma, ¿ya? Los mismos límites, la misma estructura que vamos a encontrar ahí. ¿Y quién está bordeando a la fosita oval? Un anillo, dijimos, ¿no? ¿El anillo de quién? De Biusen o El limbo de la anillo fosa oval. o limbo de la fosa oval. Exacto. ¿Ya? Ahí ya hemos descartado cuatro paredes. Vamos con la pared anterior. ¿Qué se encuentra en la pared anterior? El lápiz El agujero atrioventricular. Atrioventricular, ¿qué? Izquierdo. Izquierdo. ¿Y cómo se llama el agujero atrioventricular? Bueno, no se llama, ¿no? Se va a encontrar una valva ahí, ¿no? ¿Cómo se llama esta valva? Mitral o Mitral. mitral o tiene dos nombres. Bicúspide. 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 ¿Ya? La bicúspide o mitral. Tanto el orificio como la valva que se encuentra. Y atrás, en la parte posterior, la desembocadura de De Las venas pulmonares. De las venas pulmonares. ya, de las venas pulmonares. Ya, venas pulmonares. Recuerden bien, son dos del lado derecho y dos del lado izquierdo. Ya, en total, las 4 venas pulmonares. Ya, y de esa manera, así facilito, estudiamos al atrio izquierdo o aurícula izquierda. Miren cómo acá nosotros hemos hecho un corte a nivel... ¿Qué corte cree que sería este? Al nivel del corazón. Un corte coronal. Los cortes vendrían siendo los mismos que los planos, ¿ya? Para que no se confundan. Recordemos que teníamos 3 planos, ¿no? Un plano coronal, sagital y transversal. Este es un plano coronal, ya. Un plano coronal. Lo cortamos y vemos, ¿no? Las dos cámaras que nosotros vimos. Y aquí si dibujamos en forma de un cubo al atrio izquierdo,
Ahí no se ve bien. Pero ya, imagínenselo de esta manera. Ya miren cómo en la parte posterior tenemos la desembocadura. ¿De quién? De las venas pulmonares. ¿Ya? De las venas pulmonares. Y de esa manera, facilito, estudiamos aquí en la aurícula izquierda. Ya, nos saltamos todo esto que vendría siendo lo mismo. Y vámonos directamente a ¿dónde? Al ventrículo derecho. Ya, vámonos al ventrículo derecho, rapidito. Que nosotros podemos ver acá, miren esos grandes músculos. ¿Ya? Vamos a ver netamente paredes más gruesas, a diferencia de las aurículas. Vamos a ver una cavidad amplia. Miren cómo va a ser más amplio que las aurículas en este caso. Vamos a tener una cresta supraventricular, que vendrían siendo estas crestas de acá. Solo que de igual manera hemos cortado un pedazo y lo hemos abierto ya. Vamos a tener al infundíbulo, que es este espacio por donde se va a dirigir la sangre. Y posteriormente vamos a encontrar a este gran tronco, al tronco arterial pulmonar. ¿Ya? Y vamos a tener el famoso tabique, que hace rato que lo mencionaron ya. A este famoso tabique me va a separar el tabique interventricular, me va a separar tanto el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. ¿Ya? Y también vamos a ver a las trabéculas. ¿Recuerdan ustedes cuáles son los tres tipos de trabécula, o en este caso los tres órdenes? ¿Cuántos órdenes de trabéculas tenemos? 3. Ya. Primer, segundo y tercer orden. Ya. ¿Cuáles son las de primer orden? Las papilares. Los músculos papilares. Ya. Tenemos los músculos papilares. Los de segundo orden. La trabécula sectomarginal. Ya. ¿Y los de tercer orden? Músculos pectíneos. ¿Ya? Pero en este caso, nosotros, ¿cómo hacemos para diferenciar cuáles son esos tres tipos de trabéculas? ¿Ya? Dijimos, ¿no? Las trabéculas de primer orden, ¿qué músculo me dijeron? Papilares. Papilares. Los papilares. ¿Qué características van a tener estos músculos? Miren que van a estar conectados juntos a las cuerdas tendinosas. Bueno, en este caso a las tendinosas de las valvas, ¿ya? Quienes estos músculos me van a permitir la abertura de las valvas atrioventriculares, ¿ya? Y miren que estos músculos simplemente van a tener esta forma. A ver dónde están. Hagamos 3 planos. ¿Ya? En cada plano dibujemos a un músculo. Este va a ser un músculo de primer orden. ¿Qué quiere decir? Que este músculo solamente en su parte inferior va a estar pegado a la pared y su parte superior, en este caso, va a estar recto. O no va a tener nada, o si no, se va a encontrar ¿con quién? Con estas cuerditas. ¿Ya? Esa es la característica del primer orden. Ahora, con las de segundo orden. Me nombraron los sectomarginales. Aquí tenemos un grave ejemplo, un clarísimo ejemplo. ¿Ya? Que En puente. exactamente. Estos músculos van a tener esta morfología de que ambos extremos se van a conectar entre paredes, pero si nosotros levantamos por encima a este musculito, vemos un orificio. Por eso se dice que tiene forma de puente. ¿Ya? En cambio, las de tercer orden, así como estos músculos de acá, son netamente pegadas a la pared. ¿Ya? Esas tres diferencias nosotros podemos notar en lo que vendría siendo las trabéculas. ¿Ya? Las trabéculas. Importante eso del ventrículo
derecho. ¿Cuáles son las paredes del ventrículo derecho? Vamos, vamos. Vamos a tener una pared. Ante. Ya, está bien. Posterior y media. La medial se denomina septal, ¿ya? De esa manera se denomina. ¿Es posterior o es inferior? ¿Qué dicen, jóvenes? Inferior. ¿Qué dicen los demás? Una pared inferior, ¿ya? Inferior. Y miren, por acá, por el atrio derecho, bueno, perdón, por el ventrículo derecho sale una gran arteria. ¿Cuál es esa arteria? Que me va a llevar sangre venosa hacia los pulmones. Pulmonar. Es la Pulmonar. arteria pulmonar, perfecto, ¿ya? Esta es la gran arteria pulmonar. Y vemos que la arteria pulmonar, adelantando un poco, ¿no? Va a tener estas válvulas denominadas válvulas semilunar pulmonar en este caso, ¿ya? ¿Y qué es lo que me interesa acá? Que aprendan la disposición de estas válvulas. Miren cómo esta disposición de las válvulas va a ser de la siguiente manera. Va a ser una anterior y dos posteriores. ¿Ya? Y las dos posteriores son una derecha y una izquierda. He visto en pregunta de examen, no sé en qué año, que decía, mencione la disposición de las válvulas pulmonar o aórtica. No, no recuerdo muy bien, pero la vamos a estudiar las dos, obvio, para que ustedes sepan. Recuerden que la válvula pulmonar va a tener una anterior y dos posteriores, pero las dos posteriores son derecha e izquierda, ¿ya? Ahora yo para recordarme y la aórtica en este caso vendría siendo lo contrario, ¿ya? Vamos a tener dos anteriores y una posterior. Las dos anteriores vendrían siendo derecha e izquierda, lo vamos a ver de igual manera, y una posterior. Ahora, ¿yo cómo me acuerdo para decir cuál tenía dos anteriores o cuál tenía dos posteriores? Fácil. Si nosotros vemos en la anatomía así del corazón, vemos que la arteria pulmonar se encuentra por delante de la aorta. Ya tengan muy bien o muy claro eso en cuenta. Quizás a la hora de ver el cadáver o el corazón en el anfiteatro o a ver alguna fotografía, han notado que normalmente la aorta como que aplasta o en este caso sobresale más que la arteria pulmonar y por eso dicen que está adelante, pero no. La arteria pulmonar se encuentra por delante de la aorta ya. Y debido a esa disposición, también yo me acuerdo de la disposición de en este caso de las válvulas, ¿ya? De las válvulas que va a presentar. Recuerden muy bien, la arteria pulmonar o tronco pulmonar va a tener la disposición de estas válvulas, una anterior y dos posteriores. Y la disposición de las válvulas de la aorta vendría siendo lo contrario, dos anteriores y una posterior, ¿ya? Ambas son derecha e izquierda. Ahora, hablando de la válvula tricuspidia, ya en este caso que me va a separar tanto la aurícula derecha del ventrículo derecho. Tengan bien eso en cuenta. De igual manera, ¿cuál es la disposición de la válvula tricúspide? ¿Quién me dice? ¿Qué disposición va a tener? Aunque no lo crean, Anterior y septal. una anterior Anterior, Anterior, posterior. posterior y septal. y septal. Muy bien. Aunque no lo crean, esos pequeños detallecitos son preguntas de examen. ¿Ya? Son preguntas de examen esos jóvenes. No se lo pasen por alto. Y ahí está todo lo que nosotros vimos. Ya, vámonos con el lado izquierdo del ventrículo. Bueno, en este caso, el ventrículo izquierdo, que lo más llamativo de acá para mí vendrían siendo sus paredes, ¿ya? Porque sus paredes son las más gruesas, en este caso, de todo el corazón, ¿ya?
va a ser una cavidad menos amplia que la de la derecha. Vamos a presentar en este caso un vestíbulo aórtico, que ahorita no se puede ver bien, pero de acá, de este ventrículo, va a salir la arteria aorta, ¿ya? De igual manera vamos a ver al tabique interventricular. Vemos, este, ¿de qué orden son estas trabéculas que yo le estoy mencionando o que le estoy apuntando ahorita? Primer orden. De primer Primer orden, orden. ¿ya? La de primer orden, ¿ya? No olviden eso. Hay paredes gruesas vimos que son menos amplias, al vestíbulo de la aorta, al tabique interventricular, vemos a las trabéculas carnosas y este recorrido que va a tener la aorta, ¿ya? La aorta. Desde este corte lo podemos ver mejor, ¿ya? Aquí vemos a la aorta. Miren, ahí podemos ver el recorrido que va a tener la gran arteria aorta ascendente, ¿ya? Ahí los músculos papilares que yo les decía, una anterior, vemos otras posteriores y también se lograba ver una septal, pero no. Más o menos esta trabécula acá que quiere ser septal, ¿ya? Que quiere ser septal igual. Vemos aquí, miren la disposición que yo les decía. ¿Qué arteria es esta? Bueno, o en este caso, ¿qué válvula semilunar es acá? La que yo le estoy apuntando. ¿La aórtica o la pulmonar? Pulmonar, Y la de acá atrás, Pulmonar. aórtica. la aorta. Aorta. Muy bien. Y aquí miren, con esta foto podemos ver claramente la disposición que va a tener cada válvula, ¿no? La aórtica, miren cuál es la disposición de las válvulas. Una anterior y dos posteriores. Una izquierda y una derecha. Y tenemos a la aórtica. De igual manera, miren, dos anteriores. Una izquierda, una derecha y una posterior. Y de igual manera a las válvulas atrioventriculares. ¿Qué válvula es esta la que yo le estoy dibujando o la que les dibujé el último acá? La del lado izquierdo. Mitral. La mitral. Bicúspide. ¿Por qué se llama bicúspide? Porque tiene dos válvulas. Dos valvas. Dos válvulas. Disposición. Anterior y posterior. Anterior y posterior. Posterior. Muy bien. Anterior y posterior. Nada más, jóvenes. De esa manera, ustedes, si se aprenden los 4 cámaras, las válvulas, y eso es lo que acabamos de ver, lo más importante. ¿Ya? Lo más importante. Ahora, netamente, vámonos con la irrigación. ¿Ya? Irrigación. ¿Cuáles son las primeras arterias colaterales de la aorta? De la aorta ascendente, en este caso, vendría a ser. Las arterias coronarias. Coronaria. Las coronarias, muy bien, las coronarias. ¿Y qué agujeros piensa que son estos de acá? Miren, esta fotografía vendría siendo un acercamiento de cómo inicia la arteria aorta. ¿Ya? Miren, porque aquí tenemos los músculos papilares de primer orden, las trabéculas de primer orden, con sus respectivos cuerdas teninosas para las valvas en el ventrículo izquierdo. Y de aquí está naciendo la gran arteria aorta. Pero miren, aquí tenemos unos orificios. ¿Son los orificios de quién? Ahorita mismo me lo dijeron. ¿Coronario? De las coronarias. Miren cómo ahí tenemos el orificio de la arteria coronaria derecha y tenemos el orificio de la arteria coronaria izquierda. ¿Ya? Y miren, desde esta fotografía, son estas de acá. Esas son, que salen netamente ¿de quién? De la arteria aorta. ¿Ya? De la aorta. Miren cómo van a recorrer todas las paredes, en este caso, de los ventrículos y también va a irrigar a las aurículas. Que ahorita vamos a ver las ramas de cada una de estas.
¿Ya? Ahí podemos ver fácilmente para que ustedes puedan identificarla. Aquí está. Ya tenemos la arteria coronaria derecha, arteria coronaria izquierda. Miren, esta es una visión posterior del corazón. Bueno, en este caso, una pared, de la pared inferior, perdón, una vista inferior. Esta es una vista anterior. ¿Ya? Miren cómo en la vista anterior me van a salir las arterias coronarias. Una arteria coronaria derecha y una arteria coronaria izquierda. ¿Ya? Miren cómo la arteria coronaria derecha va a envolver el lado derecho del corazón, me va a soltar diferentes ramas y nosotros ahorita las vamos a estudiar. ¿Ya? Me va a envolver hasta llegar a la parte inferior o diafragmática. ¿Ya? Miren cómo va a seguir y me va a dar diferentes ramas que nosotros ahorita las vamos a estudiar. ¿Ya? Y del lado izquierdo de igual manera. Va a soltar esta gran arteria que ahorita se las voy a mencionar y diferentes ramas igual. Entonces vemos que el lado derecho o la arteria coronaria derecha me va a irrigar el lado derecho del ventrículo y la parte posterior o inferior también del ventrículo y en las aurículas. ¿Ya? Mientras que en su contraparte, que el lado izquierdo del corazón o del ventrículo va a estar irrigado ¿por quién? Por las arterias coronarias, bueno, claro, en este caso la arteria coronaria izquierda. ¿Ya? Y la mayor parte del tabique interventricular igual. ¿Ya? Miren que aquí a este nivel va a estar el nivel interventricular, ya el tabique interventricular. ¿Ya? Y entonces empezamos por sus ramas. ¿Ya? Vamos con el lado derecho. Vamos a tener una arteria para el nódulo sinusal. ¿Ya? Ahí podemos ver cómo esta arteria se va a dirigir hacia arriba, por debajo de las orejuelas. Miren, esta es la gran orejuela. A nivel de la desembocadura de la vena cava superior. ¿Ya? Donde me va a irrigar en este caso al nódulo sinusal, que enseguida igual lo vamos a ver en el sistema cardionector. ¿Ya? Al nódulo sinusal importante es, vamos a ver una arteria para, ¿quién más? Para el cono pulmonar, en este caso la arteria del cono arterioso. ¿Ya? La arteria del cono arterioso, que me va a hacer esta arteria acá, que va a envolver a la salida de la arteria pulmonar. ¿Ya? Vamos a tener una arteria marginal, miren. Antes de que se vaya a la cara diafragmática, vamos a soltar una gran arteria marginal derecha. ¿Ya? Porque igual vamos a tener una arteria marginal izquierda. Tenemos la arteria marginal derecha. Vamos a tener también, miren, a ramas auriculares. ¿Ya? A ramas auriculares. No olviden eso. Y en la región posterior, la arteria más importante y pregunta de examen vendría siendo la arteria interventricular posterior, que es esta de acá. ¿Ya? La arteria interventricular posterior. Si les pregunta, ¿rama de quién vendría siendo la arteria interventricular posterior? ¿Ustedes qué van a responder? De la arteria coronaria derecha. Exacto. ¿Ya? Esa es la respuesta. Esta arteria interventricular posterior vendría siendo rama de la, en este caso, la arteria coronaria derecha. ¿Ya? Porque también vamos a, así como tenemos una arteria interventricular posterior, vamos a tener una arteria interventricular anterior. ¿Ya? Y vamos a tener unas ramas, dice, ¿no? Aunque normalmente igual hasta este nivel va a llegar las arterias. Pero en este atlas vamos a ver que hay ramas posteriores para el ventrículo izquierdo, ¿ya? Y la arteria del nódulo rama para el nódulo sinusal, que la verdad que no es tan importante, ¿ya? Las que más me van a llamar ramas importantísimas acá vendría siendo la arteria del nódulo sinusal, la rama marginal, rama auricular y la rama interventricular posterior. Esas ramas importantísimas. ¿Ya? Vámonos ahora a la coronaria izquierda, la principal. Miren, aquí tenemos la arteria interventricular anterior. ¿Ya? La arteria interventricular anterior. ¿Rama de quién es la arteria interventricular anterior?
de la coronaria izquierda. izquierda, ¿ya? Vean que tanto, bueno, en este caso yo los relacionaba, ¿no? Cuando yo estudiaba, veía que tenían casi el mismo nombre, solo cambiaban la disposición. Y también va a cambiar en el origen, ¿ya? En el origen. Porque miren, tenemos una arteria interventricular posterior y anterior, ¿ya? Solo que ahí va a cambiar simplemente la disposición. Y como cambia la disposición, igual está cambiando el origen. Porque la arteria interventricular anterior no nace de la arteria coronaria derecha, sino de la izquierda. Tomen bien eso en cuenta. Ahora, esta arteria interventricular anterior va a tener ramas digitales y ramas perforantes, ¿ya? O ramas sectales también se denominan. Porque miren que esta arteria interventricular posterior suelta ramas que están penetrando el interior del corazón. Y netamente van a ir ¿a dónde? Al tabique interventricular, ¿ya? Tomen bien eso. Tenemos ramas sectales, dijimos, y ramas diagonales, ¿ya? Las septales son las más importantes para mí. ¿Por qué? Porque el tabique, ¿de quién? En este caso, del tabique interventricular de los ventrículos, ¿ya? Vamos a tener una rama circunfleja, ¿ya? Es una rama que va a envolver y va a rodear de igual manera de la parte anterior a inferior o diafragmática del corazón, ¿ya? Que me va a envolver hasta atrás. Miren, tenemos la rama circunfleja que va a llegar hasta este nivel. Ahí tenemos todas esas ramas circunflejas que nosotros podemos notar, ¿ya? Y teníamos de igual manera, miren, una marginal, ¿ya? Es la marginal que me va a separar tanto la cara anterior como la cara inferior, ¿ya? Una arteria marginal de, en este caso, izquierda sería, ¿ya? Izquierda. Y miren cómo esta arteria o rama circunfleja me está soltando arterias auriculares, ¿ya? Auriculares para, en este caso, el atrio izquierdo o aurícula izquierda, ¿ya? Importante eso. Y de esa manera vamos a terminar con la irrigación de ¿quién? Del corazón. Los más importantes de las ramas de la coronaria izquierda, la interventricular anterior de ley, la circunfleja y la marginal. Esas tres ramas, ¿ya?